Bueno, en el módulo 4 vamos a ver las circunstancias del texto y los géneros literarios. Los géneros literarios no tan teóricamente, sino como hemos llevado todo el curso, vamos a deconstruirlo, a ver la estructura de los géneros literarios. Vamos a ver que los géneros literarios son fórmulas, en realidad son formas de exponer cierta información. Por ejemplo, el lírico, el dramático, todo eso, que tienen subcategorías, ¿no? En el dramático, en el narrativo, que está la subcategoría de la novela policial, por ejemplo, la novela de horror, la novela psicológica. Pues ese tipo de subgéneros exige ciertas estructuras, exige que haya, por ejemplo, un delito, exige que haya un problema, en una distorsión en la percepción de una persona, en la novela psicológica o algo así, etcétera. Son artificios de cada subgénero, son estructuras, forman parte de la estructura, de la fórmula de cada género. Eso es lo que vamos a ver. Y en teatro y en poesía, pues, qué tipo de información se expone en estas formas de comunicar un discurso, ¿sí? Por cuándo va a ser para nosotros mejor usar la poesía, cuándo va a ser mejor que usemos, que tratemos de hacer una obra de teatro, ¿sí? Pues depende del tipo de información que queramos comunicar y de la forma. Eso ya viéndolo como si fuéramos artistas, digamos, ¿no? Porque todo se puede hacer en forma de cuento, de novela, o pueden cambiarlo y hacer una obra de teatro, o sea, ya depende de la habilidad de cada quien, pero vamos a ver generalidades, por si se animan a experimentar con otras cosas. Vamos a empezar con la pertinencia, que son las circunstancias del texto. ¿Qué es pertinente en un texto y qué no es pertinente? Vamos a ver. Todos los elementos del texto deben tener pertinencia entre ellos y con la acción principal. Un elemento del texto es pertinente cuando aporta información útil para que la historia se desarrolle o se comprenda mejor y para exponer la motivación y las características de los personajes. O sea, llanamente, cada cosa que pongamos en el texto tiene que servir o para mostrar el carácter de un personaje o para hacer que la historia avance, que sea posible. Esto lo vemos desde la estructura, ¿sí? Por eso decimos que a mayor relación entre los elementos del texto y la estructura general de la obra, mayor pertinencia. Al crear un texto literario, saber qué no escribir es tan importante como saber escribir. ¿Estamos todos bien aquí? ¿Sí? Sí. Va. Entonces, todo elemento del texto, y con elemento del texto quiero decir desde una palabra hasta un personaje, una atmósfera, un lugar, ¿sí? Una descripción. Todo elemento del texto aporta una cantidad limitada de información, ¿sí? O sea, todo elemento del texto cumple una función limitada para cierto bloque del texto. Ya vemos un párrafo, un capítulo, lo que sea. Cuando un elemento ha transmitido la información esencial, va perdiendo pertinencia. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. La duración de un elemento. La duración es la permanencia en el discurso. ¿Sí? A eso nos vamos a referir como duración. La duración de un elemento que ha perdido pertinencia puede servir como puente entre dos acciones de diferente intensidad. Hemos visto que para resaltar un momento climático es bueno bajar la intensidad del discurso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, esto lo podemos hacer haciendo o demorando la presencia de un elemento en el texto. ¿Sí? Un personaje, una descripción, un estilo, usando metáforas, ¿sí?
Estos elementos puente deben resultar atractivos, ¿sí? Si vamos a hacer que el lector siga escuchando a un personaje nada más porque el personaje es simpático, bueno, pues que su simpatía esté muy, muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estamos perdiendo tiempo del relato, estamos cansando al lector con cosas que a lo mejor no tienen demasiado interés o no aportan nada al sentido, ¿no? Entonces son ejemplos de elementos puente, son personajes secundarios, descripciones, como ya dije, juegos de estilo, inserciones. Literatura postmoderna se puede equiparar una inserción con lo que Genet llama transtextualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si una inserción puede ser un fragmento de un manual que el personaje principal está escribiendo, ¿no? Y entre capítulos ponemos un pedacito. Ese tipo de cosas que se ven mucho en la literatura, digamos, moderna, postmoderna, ¿sí? O si el tipo es un compositor, ¿no? Pues insertar pedazos de sus obras, de sus canciones, queda como un elemento puente, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí, Ok. sí. Sí, Entonces, una inserción va a ser todo elemento ajeno a la estructura de la obra literaria que aporta un sentido a la interpretación del texto. Tiene una función o debe tener una función, no nada más ornamentar el texto, no nada más mostrar que el escritor puede hacer otras cosas, no hacer malabares, eso no está padre, ¿no? La función más común de las inserciones es la enfática, esto es remarcar el sentido de información ya vista en el texto o anunciar el sentido de información por venir, ¿ok? Entonces, imagínense que estamos en la historia de este compositor, donde entre capítulos hay una pequeña composición suya, ¿no? El sentido de esa composición a lo mejor sintetiza el capítulo anterior o nos muestra el sentido del siguiente capítulo. A lo mejor habla de un despecho, ¿no? Y en el siguiente capítulo vemos que va a romper con la novia, o en el capítulo anterior rompió con la novia y entonces queda un poquito como síntesis del siguiente bloque o del bloque anterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. En un texto largo, los elementos enfáticos sirven como recordatorio de la situación y las características del texto. Por ejemplo, recuerdan el género del texto, el tono, el tiempo, el estilo, etc. Es como un equivalente a un conector, o así a decir, como te iba diciendo, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿sí? Como que para atraer otra vez la atención del lector al tema principal, porque en los textos largos se permite la digresión, se permite un poco más la retórica, o sea, podemos alejarnos un poco más de la estructura básica de la obra. Los elementos enfáticos, entonces, tienen una función deíctica, de señalar en dónde estamos, en dónde estamos en el texto. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí. No hay mucha duda. Si tienen dudas, hablan, ¿eh? Ok. Sin problema, interrumpen. Un elemento que ha agotado la información útil que puede aportar en un bloque determinado, puede aportar nueva información útil en otros bloques. ¿Ok? Los símbolos son ejemplo de este tipo de elementos que pueden resignificarse de un bloque a otro. ¿Sí? Los personajes son otros elementos que van resignificándose con cada aparición. Sobre todo los protagonistas, que son personajes redondos, ¿no? Los secundarios son un poquito más limitados, ¿no? Por lo general cumplen una función de antagonista o de facilitar el cambio del protagonista. Vamos a abrirle a Fernando. El narrador también puede aportar información útil con frecuencia. ¿Sí? El narrador puede explicar el texto. A veces no, la acción no tiene nada que ver con lo que dice el narrador y el narrador dice cosas que no
no están ahí en las acciones. Pero si interviene mucho el narrador, se siente como intrusivo, puede ser un estorbo, ¿sí? O sea, ¿para qué me pones entonces estas acciones si no van a tener sentido, si todo me lo va a decir el narrador, ¿no? Los obstáculos más frecuentes entre el narrador, entre el texto y el lector, son las aclaraciones, los chistes que no van con el tono de la obra, la síntesis, las reflexiones filosóficas o psicológicas o sentimentales, las observaciones, etcétera. ¿Ok? Aunque, como les digo, en textos largos, como novelas o cuentos largos, pues sí, se permite un poquito más este juego. Ahora, solemos pensar que el trabajo del escritor radica en hacer buen uso del lenguaje. Esto ya lo vimos desde el principio que no es así, que es el buen uso del lenguaje y escribir bien es apenas uno de muchos elementos eh, que propician una buena obra literaria, ¿no? Aquí está, el texto literario es una obra de arte. Entonces, en el texto literario tienen que haber varios niveles estéticos, ¿sí? El estilo de la exposición es uno de esos niveles. Y dentro del nivel del estilo, la construcción de las frases es una subcategoría, ¿sí? O sea, que las frases estén bien hechas, que sean cortas o largas, es un elemento de estilo. Entonces, si vamos a someter todo el texto a ese recurso, quizás estemos cometiendo un error, ¿sí? Como dice aquí el 4, que someter una propuesta artística a un solo nivel es casi siempre un error. Por ejemplo, favorecer la legibilidad. Vamos a hacer frases cortas para que entiendan todos. Pues puede ser un error si, por ejemplo, el personaje que está narrando es un niño. ¿Por qué va a construir bien las frases, no? Si es un loco, ¿por qué va a escribir bien un loco? ¿Por qué va a tener buena sintaxis? Si está borracho, etcétera, etcétera. Pero, pues es un error muy común que se hace para que el texto llegue a más público. Eso es un error. Bueno, una obra literaria bien trabajada, una obra en la que cada elemento cumple una función, la modificación de una parte repercute en el conjunto. Una modificación en un bloque implica o precisa modificaciones en otros bloques. Entonces, otra vez, un elemento del texto es todo aquello que constituye la obra literaria y va desde las acciones y los personajes hasta la puntuación y los saltos de párrafo. ¿Entendido esto? Vamos a ver. Para saber si un elemento es o no pertinente, podemos hacer dos preguntas básicas. Luego de que tenemos la estructura, ¿no? ¿Qué aporta determinado elemento al sentido o al desarrollo de la obra? O sea, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué función tiene? ¿Cómo lo justifico? ¿Y qué pierde la obra si excluyo determinado elemento? ¿Sí? Si no pierde nada de sentido, si no pierde nada en el desarrollo de las acciones, posiblemente el elemento sea prescindible. Y no debemos de tener miedo de borrarlo, porque a lo mejor escribimos algo precioso que para la historia no sirve para nada. Pero eso lo podemos usar para otro cuento donde va a ser más útil. O sea, no podemos gastar esos recursos para un cuento donde pues, no van a lucir. ¿Se entiende? Entonces lo guardamos y luego hacemos una historia donde funcione. O tomamos lo que nos gustó, la esencia de lo que nos gustó, y lo tenemos como recurso para escribir otro texto. Pero no hay que poner todo en un mismo texto. O sea, hay que tratar de dosificarnos, ¿no? O sea, no hay que ser presuntuosos al escribir, ¿no? Todo elemento injustificable es un capricho, pero pues no hay escritor sin caprichos. Siempre podemos ver algo que no iba ahí, que quedó nada más porque al escritor le gustó. Por ejemplo, ayer estaba leyendo Temporada de Huracanes
¿Alguien leyó Temporada de Huracanes? No, yo no. Yo sí, de Fernanda Melchor. Sí. Bueno, hay bastantes elementos prescindibles, pero uno en especial que es el cuentito del domingo 7, ¿no? Sí, 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 ya sé. Está ahí, pues nada más porque a la autora le gustó. O sea, no tiene una función especial en la trama. Si acaso como énfasis de una observación del narrador en ese bloque, pero pues no se justifica que haya 3 páginas de eso, o 2 páginas, creo. O sea, no está justificado, es un capricho. Es un bonito capricho, pero es un capricho. Entonces, no hay libro donde no vayan a encontrar esas cosas. Eh, por cierto, que es un libro barroco, de tinte barroco, donde podemos comparar con otros textos barrocos. Por ejemplo, ahí lo menciona, El otoño del patriarca, pero también podemos compararlo con Carpentier o, no sé, con Lautréamont, otros textos barrocos, y vemos que quizá le faltaron lecturas a la autora, ¿no? Porque, porque tendría que haber estudiado el recurso que iba a utilizar en esa obra para ver qué podía aportar ella al estilo, a ese estilo, ¿no? O con qué fin usaron ese estilo otros escritores, para que tuviera más fuerza y que no fuera nada más adorno, ornamentación, ¿sí? Porque me parece que a veces es un poco tedioso. Sí, si le quiere dar intensidad, bueno, sirve, pero ¿qué vas a hacer con esa intensidad? Y si quiere a lo mejor enfatizar el horror de los hechos narrados o matizarlos, pues si abusas, puedes caricaturizarlos o puedes malbaratarlos o abaratarlos, ¿se entiende? O sea, como que hay que tener bien presente, ¿para qué demonios vamos a usar un estilo? ¿Para qué demonios esto? ¿Para qué demonios el personaje? ¿Para qué demonios este narrador? O sea, todo tiene que tener una función, lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Y debemos también saber hasta dónde. Por ejemplo, 150 páginas de ese libro, a lo mejor hubiera estado bien, ha sido más intenso y más fuerte todavía, pero pues se pasó un poquito. Vamos a ver. En una obra literaria, ya vemos que hay muchos niveles, trabajan equilibradamente para generar una impresión estética, un sentido, una visión, presentan una visión del mundo y conmueven. O sea, estamos ante una obra, buena obra de arte. Recuerden que nuestra visión del mundo es confrontada o cambia. No es común que los escritores realicen ese trabajo previo a la escritura. O sea, lo que hacemos, la estructura y preparar los personajes y hacer la biografía de cada personaje, o al menos saber qué características tiene cada personaje, qué quieren, qué no quieren, qué pueden hacer, qué no, hacia dónde van, cuál va a ser el cambio. O sea, no muchos hacen ese tipo de trabajo. Amateurs y profesionales igual. Dejan los ajustes para el proceso de edición. Sí, o sea, primero escriben como, como en cualquier taller literario. Primero se agarran escribiendo. Escriben un chorro, un chorro, un chorro, y después se dan cuenta de que tienen que hacer modificaciones, y a veces se dan cuenta de que lo que hicieron no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que han perdido tiempo, que han escrito de okis, y ni siquiera pueden decir, sirvió para aprender. No, no sabías que estabas aprendiendo, pensaste que ya lo estabas haciendo bien. Eso es un error muy común entre los principiantes y entre gente que ya se cree tocada por las musas, ¿no? O sea, no hay trabajo. O sea, a menudo la corrección implica la creación de un nuevo texto, otro borrador. Bueno, les puedo decir esto porque he estado trabajando con escritores que ya han publicado y ganado premios. O sea, es lo mismo, no tienen esa disciplina, ¿sí? Pero entre más éxito tengan, es más difícil
que se den cuenta de que tienen que trabajar. Por eso hay muchos roces y todo eso, pero pues al final se trabaja para que haya buenos textos, que haya buenos textos que permitan que haya mejores lectores y que los otros escritores se pongan las pilas y haya mejor literatura, ¿sí? Todo es parte de una cadenita. Por eso está bien cuestionar y confrontar y decir no me gusta y cómo debió haber sido cierto texto, cómo hubiera funcionado mejor. No debemos tener miedo a expresar ese tipo de opinión, ¿no? Bueno, el proceso de ensayo y error, que es el más común, es el que produce bloqueos. Es un proceso típico del escritor. Les digo que pondera la inspiración por encima de la técnica, que me ha tocado también, que creen que todo lo que hacen está bien, principalmente, o que piensan que la técnica hace textos así como que muy mecánicos y muy fríos, y no, nosotros hemos visto que no, que favorece estados de inspiración y allana el camino de la creatividad, o sea, tener una guía. Bueno, la ineficacia de este proceso de trabajo del escritor común queda solapada por el desconocimiento técnico de los lectores comunes, que casi siempre buscan nada más conmoverse o divertirse, para pasar el rato, buscan entretenimiento, ¿no? Entretener, sí, es una de muchas funciones que puede cumplir un texto literario y nosotros también deberíamos de buscar que entre todos los niveles de nuestros textos, uno favorezca el entretenimiento de los lectores. No un entretenimiento barato, sino que un entretenimiento que rete la inteligencia del lector, ¿sí? Que lo haga trabajar, no que nada más le dé placer, ¿ok? Pensar también produce placer y eso es lo que debemos propiciar, ¿no? O deberíamos. Entonces vamos a pensar en cuántos libros exitosos se reducen a la fórmula: una persona que sufre lucha por salir adelante. O sea, son textos generalmente narrados en primera persona, donde un yo lírico se desahoga sin variación de tono. Y les va muy bien a esos textos, ¿sí? Porque es lo que hablamos desde el principio. El lector común busca esa emoción, busca la catarsis eh, y lee mal, por lo común. Este tipo de fórmulas cómodas abundan en el cine comercial y en las series y telenovelas. Bueno, esto fue... Nada más falta que... Ah, bueno, sí. Vimos el cuento del membrillo de Inés Arredondo, que es mucho más interesante que una fórmula ya hecha. ¿Por qué? Porque en un cuento así el autor dota de significación extraordinaria un hecho aparentemente vano, ¿no? Y presenta una visión del mundo particular. Y lo que podemos ofrecer como artistas, digamos, como escritores de obras artísticas, es eso, una visión del mundo particular, la experiencia del mundo desde de Fernando, de Jorge, de Rubén, de Yolanda, ¿sí? Algo que nadie más conoce. Eso es lo que vamos a compartir, y lo vamos a compartir por medio de historias, ¿sí? O sea, tampoco hay que pensar que alguien nos va a leer, no vamos a trabajar para un lector, vamos a trabajar primero para hacer un texto lindo, donde estemos reflejados nosotros y donde se vean reflejados, bueno, unos posibles lectores, pero eso es lo menos importante cuando trabajamos un texto artístico, ¿no? Y bueno, no condenamos al escritor que manejando uno o dos niveles ha conseguido cierta fama, sino al conformista, al que ya no da más, no busca más. ¿Por qué? Porque tomamos la escritura como un proceso de crecimiento personal y un escritor que se conforma, pues es una persona que se conforma, que ya no crece. Entonces eso es lo que da cierta tristeza, ¿no? Entonces yo sé que como lector de ese escritor yo no voy a crecer con él, ¿no? Si lo sigo leyendo. Se acabó. Me quitó el gusto. ¿Por qué? Porque no se esfuerza. Es por ese lado donde se puede condenar un escritor conformista, que se conforma con vender y con la fórmula
las fórmulas ya probadas. Pero bueno, todos pueden hacer lo que quieran. Hasta aquí fue lo de la pertinencia de los elementos del texto, que viene a sumarse a lo que ya hemos visto en los módulos anteriores. En las siguientes 3 clases vamos a ver generalidades estructurales de los géneros literarios, ¿sí? Es algo muy básico que nos puede ayudar a construir nuestros cuentos, o nuestros relatos, nuestras novelas. Vamos a ver el tipo de información que se maneja en el teatro, tipo de información que se maneja en la poesía, tipo de información que se maneja en el cuento, en el relato, para que una u otra forma de expresión. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Tienen dudas? Pues ahorita no. Bueno, ¿qué les parece la exposición de ahorita? Lo alcancé a ver bien, bastante bien. Perdón, es que no había visto tu WhatsApp. ¿Quieren hacer un ejercicio? Sí, Claro. sí, claro. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a construir un cuentito, a ver si nos sale. Media hora. Vamos a... Sí se ve, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Vamos a usarla aquí. Vamos a usar algo muy general. Alguien proponga una acción relevante. La que sea, ¿no? No puede ser. Una acción. Una persona que se contagia de virus, ¿no? Ahorita por lo de la pandemia, algo así, que esté relacionado con una enfermedad, ¿no? Vamos a hacer O va a morir. más chip. ¿Y se va a morir? Sí, que muera. Bueno, una persona muere de coronavirus. ¿Cómo se llama la persona? Que sea un joven que no se creía que le iba a dar virus, le iba a dar coronavirus. ¿Cómo se llama? Que se llame, no sé, Eduardo. Eduardo muere de coronavirus. Entonces, tenemos este hecho como el hecho climático de nuestro cuento. ¿Qué elementos serían pertinentes? O sea, ¿qué elementos tendríamos que contar en una historia para terminar en Eduardo muere de coronavirus? Opciones de cómo lo contrajo. Claro, cómo se contagió, ¿qué más? ¿Quién es Eduardo? Sí, ¿quién es? ¿Dónde trabaja? El proceso de la enfermedad. Quiere un cuento largo. Bueno, no, lo podemos, O sea, no, pero vean, aunque parece broma, es a eso lo que nos está llevando este elemento que consideramos pertinente, es el proceso de la enfermedad. Bueno, esto ya nos va a llevar más espacio dentro del relato, ¿no? Sí. Pues claro, luego lo podemos explicar en un parrafito y ya no pasa nada. ¿Qué más? ¿Dónde trabaja? Nos vamos a poner todo lo de Eduardo en quién es Eduardo. Ah, ok. Ok, todo Ok, eso ok. de Eduardo va ahí. ¿Qué más? Ok. ¿Nada más? Se contagió. No, hay algo muy importante que se les está pasando. Que una persona muera en realidad no importa demasiado. O sea, no importa porque las personas mueren. No importa de qué. Tenemos que presentar qué se pierde con la muerte de Eduardo. ¿A quiénes afecta la Correcto. muerte de Eduardo? Exacto. Sí, ¿qué pierde el mundo con la muerte de Eduardo, no? Ok. Sí, sí, eso está bien. ¿A quiénes afecta? Ok. ¿Sí se entiende esto? Que se les está pasando y que es en realidad esencial para un texto. Si vamos a hacer que esto brille, que este elemento climático brille, tenemos que
que presentar por qué. ¿Por qué es importante que se muera? ¿Por qué es importante la muerte? O sea, ¿qué vamos a presentarle al lector con esa muerte? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Sí? Ujú. Entonces, a lo mejor el tipo, como Yolanda lo propuso, es un irresponsable, ¿no? Es un joven. Es un joven irresponsable que se contagió. ¿Cómo se contagió? En una fiesta. Bueno, Una pensemos, ¿a quiénes afecta la muerte de Eduardo? ¿Sí? Hay que ver si está casado o qué tan joven es. Bueno, estamos haciendo de Eduardo un antihéroe, ¿no? Ajá. Porque, Podemos poner que sea algo muy actual, que sea un TikToker o algo así, y que por andar haciendo sus videos en algún área concurrida y contrae el virus. ok, Un aprendiz Porque de periodista. algo así, exacto, que sea algo como muy banal, pero a la vez, y que es por eso se contagia. grabando un TikTok ¿en dónde? Grabando en los hospitales. Un TikTok afuera de un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué iba a grabar un TikTok afuera de un hospital? ¿Para quién? Quería Quería más seguidores, Sí. así Seguidores en nomás. YouTube. ¿no? O, Pues es que el hecho de grabar un TikTok ya es muy banal. O sea, el quien lo siga va a buscar. Sí, digo, la situación más tonta, vaya. Sí, para sus seguidores. ¿Y por qué? ¿Por qué necesita eso? ¿Por qué necesita complacer a sus seguidores en TikTok? O sea, ¿cuál es la porque personalidad de porque Eduardo? ha caído su popularidad, o sea, necesita más alimentar su ego, una cosa así. Para alimentar su ego, hace O algo arriesgado. pretende ser un youtuber, ¿no? Céntrico. Sí, ándale, Egocéntrico un que influencer o algo así. aspira a ser influencer. 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 Yo no conozco mucho ese TikTok, yo ni sé qué es, nada más sé que lo usa el gobierno chino para espiar a todos. Pero, pero, Y que Trump lo va a prohibir, aparte, ya lo va a tumbar por lo mismo. Ah, pues, igual mejor ajá, de YouTube es como más, no sé, más, a lo mejor más creíble porque implica también una remuneración, sí, eso les iba a preguntar, ¿verdad? que si Sí. TikTok daba alguna ganancia No, económica. no, no, hasta ahorita no. Ah, bueno, grabando un Sí, video pues de yo YouTube. pensaba más en YouTube. Sí, mejor Sí, porque exacto. ahí pensamos que a lo mejor Se Eduardo tiene justifica más. muchos seguidores y por eso necesita dinero por la Exacto, pandemia. Bueno, eso. ¿por qué necesita dinero? Ya vamos a hacer algo bueno de Eduardo, ¿no? Pues es el protagonista, porque y lo estamos haciendo un egocéntrico, lo estamos haciendo, o sea, puros rasgos negativos. ¿Por qué el lector va a empatizar con un tipo así? Entonces vamos a pensar para el otro lado. ¿Por qué necesita Sí. dinero Eduardo? Porque vive con sus abuelos y no tienen lana. Probablemente perdió su trabajo por la situación ahorita de la pandemia. Eduardo vive con sus abuelos. Abuelos y necesitan dinero. Bueno, va a ser un cuento serio, parece, ¿no? Ujú. Vamos Sí. a convertir necesitan dinero en algo más específico. ¿Por qué necesitan dinero los abuelos de Eduardo? ¿Qué les está faltando de repente? Este, Pues quizá porque los mantenía y perdió el trabajo por la pandemia. Ujú. Él se encargaba de ellos, es estudiante de comunicaciones y pues de ahí tiene esta idea de hacer como reportajes y cosas así. Para comer nomás, pues. Pues Ok, sí. nada más para vivir. Algo tranqui. Ujú. Ok, vamos a ver si lo que hemos dicho todavía es pertinente y si no obstruye otras de los elementos que hemos elegido. ¿Ven algún elemento que pueda interferir con otro? O sea, que haga poco creíble otro.
El hecho de ser egocéntrico puede chocar un poco por la misma actitud de cuidar a los abuelos, ¿no? Digo, podría chocar un poco, pero sí se puede dar, creo yo. Ajá. ¿Qué otra cosa ven como un posible así error o posible obstáculo? Mm, Vamos a eliminar este porque va a El ser proceso. ya poco pertinente, ¿verdad? Así es. Ya Pues queda. no, no sé, Carlos, porque a lo mejor estaba pensando que sí, una de sus formas para hacerlo también ya una vez que graba y se contagia, que se esté auto reportando su enfermedad o su deprimento durante la enfermedad, o sea, que él lo siga ahí, ¿cómo se dice? Grabando y exponiendo su video ya como enfermo. Por eso ahí el Y proceso de entonces, enfermedad podría ser. a ver, vamos a ver las posibilidades de eso que dice Yolanda. Si entre que se contagia afuera de un hospital y graba el proceso, bueno, ok, puede ser que se haya contagiado a propósito, porque es un tarado, ¿no? A lo mejor, porque necesitaba el dinero, claro. O sea que no es egocéntrico, a lo mejor solo es ingenuo y tiene un canal de YouTube, ¿sí? Que tiene más o menos un buen número de seguidores y como no hay mucho que hacer en la pandemia, estamos encerrados todos, ¿no? Se le ocurre que si se enferma y graba por esto de que los abuelos necesitan dinero y se las está viendo negras, se le ocurre que si se enferma y graba el proceso de su enfermedad, va a tener más vistas y va a tener más dinero, ¿no? Así es. Bueno, ya sabemos cómo termina, pero ¿cuál es otra posibilidad con estos elementos que tenemos? ¿Qué otra historia se les ocurre? Que él trate de ¿cómo se llama? Usar su enfermedad, pero no pensando que no le va a pasar nada y al final le, se enferma gravemente. Él piensa que porque es joven no le va a pasar nada, puede relatar la enfermedad, puede usarlo como parte de la información, sacar más dinero, pero no cuenta con que al final va a ser mortal, ¿no? Cae en su Esto, propio Exacto, juego. sí. exacto, Este exacto. de a quienes afecta, pues ya está en los abuelos, ¿no? Sí, Pero vean cómo estamos convirtiendo algo general en una acción precisa. O sea, Eduardo ve que ya se les está viendo negros y los abuelos necesitan dinero, porque vive con los abuelos y necesitan dinero sus abuelos. Entonces está viendo qué demonios hace. Como aspira a ser un influencer, ya no es un tipo egocéntrico, solo aspira a ser un influencer. Se le ocurre grabar un video, contagiarse y para tener vistas y grabar el proceso de su enfermedad, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ajá. Ocurre contagiarse y eh, Documentar. documentar, claro, esa es la palabra. Documentar su enfermedad para tener vistas. Y sale mal porque muere, ¿no? Ujú. No va a salir bien, digamos. Bueno, son cuatro cosas. ¿Qué más? ¿Qué más creen que podemos agregar o quitar a lo mejor o cambiar? ¿O ya estamos bien con esto? Con eso yo digo que con eso ya nos da una historia completa, ¿no? Te lo puedes agregar elementos, pero ahí tienes ya la base, ¿no? Sí, la base de una historia, que es lo que tenemos que buscar cuando estamos armando
cualquier texto, es la base. Si aquí tenemos una historia en el principio, ustedes saben ya porque ya lo han hecho, es poco probable que lo echemos a perder, ¿sí? O sea, tenemos una historia, pues, a lo mejor interesante, de un tipo que vivía con sus abuelos y como estaban en pandemia, se les estaba acabando el dinero, no tuvo, a lo mejor ahí alguien se le ocurre narrar que, bueno, ya se estaba viendo un poco de dificultad para conseguir las medicinas que los abuelos necesitaban y estaba buscando qué demonios hacer para tener unos pesos, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo un canal de YouTube, estaría padrísimo documentar el proceso de la enfermedad, tendría muchas vistas. Al cabo a los jóvenes no le pasa nada, como dijo Fernando, y resulta que a él sí le pasó y se acaba ahí la historia, ¿no? Entonces, ¿qué quieren agregar o qué quieren quitar o cambiar? ¿O ya estamos bien con eso? Yo diría que apegado a la realidad pudiera ser también el efecto en los abuelos, ¿no? Siendo personas mayores, posiblemente los contagiaría. No sé si matarlos o no, pero también que tengan por ahí una parte de contagio, ¿no? Digo que la lógica sería que sí se morirían y pudiera ser el final que se mueran todos, ¿no? Que se mueran todos. Trágico. Sí, que lo deje grabando cuando mueren todos, algo así, el último sí, video. Digo, que siguiendo la lógica, pues, sí, puede el adulto ser. mayor bueno, infecta rápido. Entonces, eso puede quedar en el desenlace, digamos. Algo acá como un quinto elemento. Ustedes deciden cómo acabar el cuentito. El desenlace, pues, es opcional. Pero podemos seleccionar si vamos a narrar en primera persona, en segunda persona, tercera persona. Este cuento queda mejor para un omnisciente, supongo. ¿O alguien piensa distinto? ¿A alguien le gustaría experimentar con una segunda persona o que el mismo Eduardo narre su historia? Yo sí lo imaginé, por lo menos. Sí, ¿no? O sea, podríamos hacer como una forma de estructura moderna que Eduardo narre, que lo que estemos leyendo sea parte de los videos de Eduardo, ¿no? Okay. Sí, exactamente. Estamos leyendo, es parte de los videos de Eduardo y esto nos da una estructura, da una manera de exponer esta estructura. ¿Cuál sería otra posibilidad? Esta es en primera persona. ¿Se les ocurre algo en segunda persona? Tendríamos que meter a un otro personaje ahí, ¿no? Para tener la segunda persona. O no necesariamente. Un amigo Puede de ser él. un omnisciente en segunda persona, ya lo hemos visto, ¿no? Ok. O sea, como que la conciencia que le está hablando al tipo que está agonizando, a lo mejor, puede ser. Ok. O sea, sí hay posibilidades en segunda persona. ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a poner la conciencia. El amigo que le ayuda a grabar, que lo convence de acompañarlo. El amigo La que conciencia y lo el ayuda amigo, ¿no? a grabar, o la conciencia. Es con ese cuando es así del término, ¿va? Amigo que lo ayuda a grabar, o la conciencia. Esto va en segunda persona. Ok. Persona. Y tenemos el omnisciente, que es en tercera. Tercera persona. Podemos, ya sabemos que puede ser limitado, puede ser que sepa todo de todos los personajes. Como quieras un cuentito, no va a haber muchos personajes. Omnisciente, tercera persona. El tono. Puede ser, da para hacer algo trágico, por lo que hemos puesto en la estructura. Si nos excedemos,
vamos a caer en el melodrama y en lo cursi. Entonces, si elegimos un tono así, o sea, respetar el tono que parece sugerir la estructura, pues hay que tratar de ser objetivos, sin no poner que el narrador no meta nada, porque ya lo que estamos viendo es trágico, ¿sí? O sea, no dar nada de énfasis con el narrador. O sea, tendría que ser el narrador objetivo. Otras posibilidades de tono, puede ser humorístico, Sería casi como humor negro, ¿no? Pues, sería humor negro, sí, y estaría el narrador Sarcástico. pitorreando. Ándale, el narrador que se burla del protagonista, sí, se burla narrador de su objetivo ingenuidad. para evitar drama, evitar melodrama. Y tenemos el narrador sarcástico para darle un toque de humor negro, de humor negro. Ahora, lo fácil sería que metiéramos, no sé, eh, datos, datos actuales del coronavirus. Eso hay que evitarlo porque, aunque sí serían útiles ahorita, pues esto es una obra de arte, digamos, un texto literario que tiene que servir en estos tiempos y tiene que servir en 5 años cuando ya no haya el coronavirus, sino otra cosa o nada. Esperemos que nada, ¿sí? Entonces, vamos a evitar ese tipo de cosas. ¿Qué más falta? Ya tenemos el tono, ya tenemos... No puede pasar de 2, 3, 4, 5. Yo creo que no da para más de 5 páginas para que sea un lindo cuento, porque tampoco es como que la gran cosa el tema. ¿Qué más? ¿Qué más? El lugar donde sucede, podemos escoger cualquiera, podemos, o, o que no, o irrelevante. Porque ¿Qué realmente, lugar? Bueno, eso tendríamos que verlo ahorita, sí. El lugar donde ocurre tiene mucha relevancia para esta estructura que estamos manejando, no, pero no. ahora podemos pensar qué lugar tendría relevancia en la estructura. O no, puede no haber, pero pensemos si hay algo un lugar que le diera todavía más interés a nuestro cuento. Tendría que ser alguna ciudad grande donde el problema sea mayúsculo, ¿no? Por la cantidad de gente, en este caso. No puede ser un lugar pequeño, pues sería casi irrelevante, o el número de casos sería mínimo. Tendríamos que pensar que es un lugar grande, con mucha gente. Una ciudad grande. Bueno, una ciudad grande puede ser. Aunque en rigor todavía puede ser grande o pequeña y no importa, como que hallaríamos la manera de que la historia ocurra. Funciona. Sí, o sea, no habría mucho problema. Siempre hacer un poco la pregunta de si el lugar es relevante o puede ser irrelevante, como dices. Acá parece que es irrelevante, ¿no? Ok, Pero ustedes como para escribir, para presentar el texto, sí tendrían que decir dónde estamos al menos, o para tener una herramienta de estilo, ¿no? Porque sabemos que podemos demorar el tiempo del texto, del discurso, con una descripción, entonces podemos describir el caos de una ciudad grande o la aparente tranquilidad de una ciudad pequeña y todo con relación a la pandemia, ¿sí? ok, O sea, sí es relevante, digamos, como herramienta de escritura, no para el desarrollo de la historia. ¿Ok? ok. Va, ¿qué más? A ver, vamos a ver complicaciones. ¿Qué complicación haría poco creíble nuestro cuento? Eh, sobre estos cinco, cinco temas que tenemos aquí.
Este, El mayor problema va a estar acá, ¿no? sí, Porque tiene que ser creíble la manera en que se va a contagiar. que se contagian. Podemos hacer trampa, podemos no profundizar, ¿sí? Siempre se puede hacer trampa. Pero si tenemos una manera interesante de escribir la forma en que se contagió, describir la forma en que se contagió, va a ser el problema más grande en cuanto a verosimilitud. Verosimilitud. Ya. ¿Qué más? Sobre ese punto no pudiéramos dejarlo como una duda. Sí, Digo, es de dadas las parte circunstancias, narrar, por ejemplo, todo lo que le pase por la mente, lo que él suponga, donde le pudo haber dado y que así se cierta, pues no sepa, ¿no? sí, al fin porque de cuentas, acá pues, no se sabe. acabamos de decir que sí, que se puede hacer trampa. Siempre se puede hacer trampa. Ujú. Vamos a ponerle aquí. Siempre es posible omitirlo. O sea, hay gente que piensa que si en su libro hay un doctor, tiene que ponerse a estudiar libros de medicina. Y a lo mejor no tiene relevancia porque sí, bueno, el tipo es un doctor, pero el cuento transcurre en la casa y es un cuento de tema familiar, ¿sí? Entonces, del doctor nada más necesitamos el estrés, no los conocimientos técnicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces hay que tener siempre presente eso, porque después hay escritores que como investigaron tanto, lo quieren poner todo y aburren. Pero bueno, Ese es un pecado que comete Catón en sus libros. Te da demasiada información y te pierdes totalmente. no tiene relevancia para... Ah, bueno, también un escritor famosísimo que hace lo mismo, pues es Carlos Fuentes, ¿no? Ah, cierto. Bastante historia y sus observaciones personales sobre política, historia de México, y para la historia no son tan relevantes, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces tenemos ya todos los elementos para hacer un cuento, ¿no? Así es. Ya la misma historia va a dar 4 resultados distintos. O sea, cada uno va a ponerle su toque personal, ¿no? Uno va a escoger primera persona, otro segunda, otro tercera, uno el narrador objetivo, otro el sarcástico, otro se va a ir por los sentimientos de Eduardo, otro se va a enfocar en los abuelos, otro va a narrar desde el amigo que le ayudaba a grabar, ¿sí? Cada uno va a considerar los elementos que crea que van a hacer que esto funcione mejor. Estos 5 temas. Pero ya hay estructura y ya hay una historia interesante y eso es lo que tenemos que buscar en el trabajo previo. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar aquí lo de la pertinencia. O sea, voy a dejar de grabar.